Si fuiste diagnosticado con una hernia discal y no sabes cuál es la mejor opción a tomar para tratar este tipo de problema, ya sea que te hayan recomendado una cirugía o terapia física, quédate hasta el final en este video para que puedas tener más información de lo que es una hernia, los diferentes tipos de hernias, los diferentes grados de hernias y qué es el procedimiento a seguir dependiendo de tu tipo de hernia que tengas. Bueno, primero que nada les voy a explicar lo que es una hernia discal o protrusión discal. Vamos a explicar lo que son los discos en la columna, ¿ok? La columna prácticamente se compone de las vértebras y lo que separa las vértebras viene siendo un disco. Este disco viene principalmente siendo de cartílago y su función es mantener las vértebras separadas para mantener este espacio que está diseñado para que salga el nervio, y otra función que tiene es como tipo amortiguador. Amortigua los movimientos de la columna, también amortigua el peso axial de tu cuerpo hacia abajo. ¿Qué pasa con los discos? Muchas veces estos discos se salen de su lugar por dos razones. Una, puede ser un golpe, un accidente donde flexione su columna demasiado. Si se flexiona demasiado hacia un lado, ¿qué va a pasar? Va a terminar pellizcando el disco más de un lado que del otro, y lo que ocasiona eso es de que va a hacer a que ese disco se salga de su lugar, se rompa y quede lo que le llaman una hernia. Aquí podemos ver lo que es una hernia precisamente. Esto aquí rojo representa una hernia en un disco. Se sale esa bolita. También los discos se pueden ir dañando simplemente con los años. Con el desgaste continuo de los años se va desgastando hasta que pasa lo mismo. Pasa con un accidente o un golpe, se rompe ese disco y se sale la hernia. Ahora, el problema con las hernias es de que si se llegan a salir hacia el espacio donde sale el nervio, va a terminar pellizcándolo. Digamos que aquí hay una hernia, este disco se rompe, ven el nervio y ven el espacio. Si se llega a salir hacia atrás, va a poner presión constante ahí y va a estar lastimando ese nervio, y es como empezamos a tener los problemas de radiculopatías, de dolor de espalda baja, y que baja ese dolor hacia la parte inferior de la pierna, sobre todo en la parte posterior. También tenemos que aclarar los mitos que hay sobre las hernias. Muchas personas me llegan a consulta diciendo que tienen una hernia y que les dijeron que eso ya no iba a sanar nunca y que solamente con cirugía se podía quitar. Hay mucha evidencia científica, hay muchas pruebas de que las hernias muchas veces sanan por sí solas, otras veces no. Dependiendo del grado de hernia y el estado general de salud de esta persona, va a dictar si ese tipo de hernia va a sanar o no. Pero definitivamente muchas hernias pueden sanar por sí solas, no necesitan cirugía, todo tipo de hernia. Eso es una. La otra es de que si hacen una resonancia magnética y encuentran una hernia, no necesariamente esa hernia tiene que estar causando el dolor. Se tiene que correlacionar con los síntomas que tiene el paciente, pero no porque vean una hernia ya quiere decir que definitivamente van a tener dolor por esa razón. Yo he visto en mi práctica muchas resonancias magnéticas donde personas tienen hernias muy grandes y son asintomáticas. Sin embargo, he visto personas que tienen hernias muy pequeñas y tienen demasiado dolor. Entonces, va a depender mucho también de la condición de la persona. Muchas veces el cuerpo se adapta y no necesariamente esa hernia va a tener que causar dolor. Otra cosa que mucha gente no sabe es de que la mayoría de asociaciones médicas o de servicio de salud de muchas naciones recomiendan siempre cuando hay una hernia tratarla de manera no invasiva, de tratar de sanar esa hernia con terapias o otros procedimientos que no sean quirúrgicos. Esa es la recomendación de todas las asociaciones en general, de todos los países médicas, para tratar este tipo de hernias. Ya si el tratamiento no invasivo falla, ya se puede ir pensando una cirugía, pero siempre se tiene que tratar con terapias para tratar la cirugía, ya que hay mucha evidencia que la mayoría de las hernias pueden sanar por sí solas. Ahora, cuando un paciente se presenta conmigo, siempre hacemos tratamiento convencional, hacemos unas 3 sesiones
para ver cómo va a sanar esa hernia. Si yo en 3 sesiones yo no veo ningún tipo de mejoría, siempre mando a hacer una resonancia magnética para hacer un análisis más profundo y ver por qué esa persona no está sanando. En la resonancia magnética podemos ver el grado de hernia. Aquí se representan los 4 grados de hernias. Esto viene siendo una hernia menor. La presión del disco hacia el nervio es muy poca. Este tipo de hernia, ya sea el grado 1 o 2, puede sanar muy bien con tratamiento, con suplementos. Hay suplementos muy buenos que ayudan a reparar el cartílago, ayudan a reparar los ligamentos del disco. Pero si encontramos en la resonancia magnética una hernia muy grande, ya sea del grado 3 o grado 4, sí va a ser un poco difícil tratarlo con terapia. En esos casos sí se recomienda cirugía para tratar de corregir ese daño. Pero repito, la mayoría de las veces no se tiene que llegar a este procedimiento y siempre se recomienda un tratamiento alterno antes de llegar a la cirugía. Uno de los causantes de las hernias y que muchos doctores fallan en diagnosticar o no se enfocan en este problema es cuando hay un desbalance en la columna, cuando hay una desalineación en la columna, cuando los arcos de la columna están perdidos, están muy incrementados. Eso va a ocasionar una hernia y muchos doctores hacen una resonancia magnética y se fijan en la hernia, pero no se fijan en toda la postura del paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Una buena postura va a distribuir muy bien el peso del cuerpo en cada vértebra. Digamos que este es un arco normal, este grado de arco en las lumbares es normal y estos discos están sanos. ¿Qué va a pasar si ese arco se incrementa? Que muchas veces cuando hacemos un análisis de postura vemos que ese arco está muy incrementado. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean esto. Digamos que mis puños representan las vértebras y en medio está un disco de cartílago que es un poco blando. Si la posición normal de estas vértebras tiene que ser de cierta manera o cierto ángulo, ese disco no va a recibir más presión tanto en la parte posterior o en la parte anterior. Sin embargo, si hay un arco incrementado en las lumbares, esas vértebras se van a posicionar de tal manera que van a causar mucha presión en el disco en la parte posterior, en esta área, y obviamente van a hacer a que ese disco se bote hacia atrás. Muchas veces yo veo una mala postura en un análisis de rayos X y veo como el arco está demasiado incrementado. A esas personas también ya llegan con estudios de resonancias magnéticas y vemos que exactamente donde el arco está totalmente colapsado, muy incrementado, esos segmentos obviamente van a estar causando presión en los discos en la parte posterior y causando hernias. Y muchas veces hay doctores que ven esto en una resonancia magnética y dicen hay que operar, tienes una hernia, pero no se percatan que el arco está totalmente colapsado y tenemos que corregir eso. Si corregimos la postura del arco, esas hernias van a volver en su lugar. Vamos a permitir que el disco sane porque le vamos a quitar la presión a las hernias en la parte posterior. Por eso hay muchas formas de tratar las hernias, no necesariamente cirugía. Siempre se recomienda un tratamiento pasivo. Si eso falla, se puede mandar a hacer resonancias magnéticas y con eso hacer un análisis preciso de la hernia para ver qué tratamiento se debe seguir. Hay ocasiones que definitivamente si el disco está demasiado roto, demasiado herniado, los síntomas son muy severos, sí se recomienda cirugía inmediatamente. También hay ocasiones donde si el paciente en la primera consulta llega con demasiado dolor, con todos los síntomas que indican una hernia muy severa, una hernia grado 4, se recomienda hacer luego una resonancia magnética para hacer un análisis y ver si se necesita hacer cirugía o se puede corregir de otra manera. Si tienen más preguntas sobre este tema, no duden de preguntarme en los comentarios y así poderles resolver todas sus dudas. Si les interesa este tipo de temas de salud, síganme en mis redes sociales y hasta la próxima.